Ahora que hemos quedado solos, me parece que puedo hablarles de Nicolás Tesla. Tesla era un inventor, un ingeniero, mecánico, eléctrico, físico, estadounidense, que había nacido en Croacia en realidad, ¿no? Era la contra de Edison. Tesla era la contra de Edison. Se le conoce sobre todo por sus investigaciones en el campo del electromagnetismo. Esto fue principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Él nació en Croacia, en Smiljan, se llamaba la ciudad, en 1856. Digo, mientras alguien se cae en este mundo. Y patentó un montón de inventos y básicamente fue el campeón mundial de la energía eléctrica alterna, en contra de la de Edison, que era la continua. La que nosotros tenemos hoy, si usted se acercan al enchufe, amigas, en su casa, y meten el dedo en el enchufe, verán que tenemos corriente alterna. ¿No es cierto, amigas? Sí, bien. ¿Cómo se puede saber si uno tiene corriente alterna en su casa o continua? La continua te quedas pegado. La corriente continua te quedas pegado. Y la alterna te da lo que se llama una patada, efectivamente. Ya no hay corriente continua en casi ninguna parte o en ninguna parte. Cuando yo era pequeño, en algunos apartamentos viejos de la ciudad de Buenos Aires, todavía tenían corriente continua y los dueños te avisaban, como quien tiene un perro que muerde. Dice, guarda que es corriente continua acá. Agarrabas un cable pelado y te fulminabas. Bueno, la corriente alterna fue el trabajo de Tesla. Él estudió en la Universidad de Graz, en Austria, estudió también en Praga, trabajó en varias industrias eléctricas en París y trabajó en Budapest cuando se unieron las dos ciudades. Budapest son dos ciudades, Buda y Pest. Lamento decir que es así. Y coincidió con la electrificación de la ciudad. Habían puesto unos faroles, yo qué sé. Bien, después se fue a trabajar con su enemigo Tomás Alva Edison. Mejor dicho, se hizo enemigo de él después de trabajar para él, como suele ocurrir, que era partidario de la corriente eléctrica continua. Y se peleaban todo el día. ¿Qué sabés vos de corriente? Y todo eso. Entonces Tesla abandonó la compañía y se asoció con otro que también trabajaba con electricidad, que era George Westinghouse. Todos tienen nombres de heladeras aquí. Pero Westinghouse se hizo famoso y rico porque inventó los frenos para los vagones de ferrocarril. Hasta no hace mucho, hasta que había ferrocarriles, en los frenos del ferrocarril tenían una marca que se llama Westinghouse, y que era la patente de Westinghouse, que es la manera de frenar los vagones. Bueno, se hizo rico con eso. En realidad Westinghouse tuvo también una disputa con Edison para ver quién ganaba la concesión para fabricar sillas eléctricas. La silla eléctrica la había inventado un tipo, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que era empleado de Edison. Y desde luego el propósito era humanitario. Les parecía que la horca hacía sufrir mucho a la gente, entonces apareció la silla eléctrica. Me imagino los festejos populares. Pero algún día hablaremos de eso, ¿no? Porque fue una cosa siniestra. El tipo que probaba las sillas eléctricas, las probaba con animales y delante de los periodistas. Entonces venía y electrocutaba 5 o 6 perros, una porquería. Bien, no importa, pero ese era Westinghouse. Al final ganó Westinghouse y las sillas eléctricas las fabricó Westinghouse porque parece que era mejor la corriente alterna también, incluso para la silla eléctrica. Sin embargo, no querían los que ganaron la concesión
que se le diera su nombre a la silla eléctrica, porque después no contribuía a tener una buena imagen de marca, ¿no? Sillas eléctricas Edison, un alarde de calidad. Bueno, pero no importa. Tesla se asoció con Westinghouse y inventó ahí un montón de cosas, transformadores, motores, y ganaron juntos con Westinghouse la batalla de la energía, porque el transporte de corriente alterna, que es más barato y sencillo, prevaleció. Tesla fundó en Nueva York un laboratorio, mejor sería laboratorio, de investigaciones, y ahí empezó. La verdad es que tenía un carácter muy excéntrico, estaba medio sonado, ¿no? Y siempre decía que otro le había robado algún invento, y sus seguidores decían que él era el verdadero inventor de casi todas las cosas que habían inventado los demás. Queda muy bien en la historia de las invenciones decir que todo lo inventó Tesla y después le chorearon la patente, ¿no? Y los aficionados a las teorías conspirativas tienen como ídolo a Nicolás Tesla y le atribuyen inventos, y cuando no alcanzan los inventos le atribuyen cosas. Dicen, por ejemplo, que inventó la radio. Bueno, todos creemos que fue Guillermo Marconi, un italiano, ¿no? Sin embargo, todos los conspirativos dicen fue Tesla. Y Marconi simplemente, ¿quién jugó mejor sus cartas? Marconi manejó a la prensa, se alió con Edison y en 1901 consiguió transmitir la letra S en código Morse a través del Atlántico. Son 3 puntos nada más, pero a través del Atlántico. Bueno, eso los seguidores de Tesla dicen fue Tesla. Dicen también que inventó el rayo de la muerte, que era un nombre espectacular para un invento, que era un arma. Él la llamaba Teleforce, que podía aniquilar a una flota enemiga de 10.000 aviones a una distancia de más de 320 kilómetros. Nadie vio nunca en acción al rayo de la muerte, pero todos dicen que lo inventó Tesla. Es cierto que inventó la corriente alterna, o por lo menos esa es la que le debemos a Tesla. Cuando enchufamos algo, buenas tardes señora, se lo debemos a Tesla. Gracias, Nicolai. Está la bobina de Tesla, que también la debe haber inventado él, porque por lo menos lleva su nombre. Un aeroplano de despegue y aterrizaje vertical, vale decir, el helicóptero. Todos dicen que fue un español, Juan de la Cierva. Sin embargo, no. Juan de la Cierva fue el que mejor manejó sus cartas. Le choreó los planos a Tesla, estoy seguro. Además de inventar cosas que otros habían inventado antes, Tesla tenía su pensamiento científico. Creía que existía el éter todavía. Ustedes saben que hubo unos experimentos de los señores Morley y Michelson que aseguraron que el éter no existía, pero Tesla siguió pensando en que sí el éter existía. Despreciaba la teoría de Einstein y decía que el espacio no podía curvarse ni tener ninguna propiedad porque no era nada el espacio. Tiempo antes, en 1896, Tesla había sugerido la posible comunicación con marcianos, utilizando el principio de propagación de ondas eléctricas. También se hizo famoso por su comportamiento un tanto extraño. Por ejemplo, estaba obsesionado con el número 3. Está claro que era un genio, pero todo hacía con múltiplos de 3. Se lavaba las manos 3 veces, rodeaba un edificio 3 veces antes de entrar, y así. Odiaba las perlas, no soportaba verlas en ninguna parte. Se negaba a hablar con mujeres que llevasen perlas. Nadie sabe a qué se debía esta versión, pero también. Mantuvo el celibato. Bueno, eso es un rasgo de cordura. El matrimonio no estaba hecho para Tesla, y él mismo decía: no creo que podáis nombrar muchos inventos importantes que hayan sido ideados por hombres casados.
Supuestamente pensaba que el sexo podía entorpecer su actividad científica, lo cual es cierto. Yo no sé si alguien ha inventado algo importante y era casado, pero inventar mientras uno está llevando a cabo el débito conyugal es difícil. Vivía en una habitación de hotel. Bueno, no hay que estar tan loco. Pasó de todos modos su última década alojado en el Hotel New Yorker, en la habitación 3327, una suite doble en la planta número 33, múltiplo de 3, desde luego. Amaba las palomas. Él buscaba palomas enfermas y las llevaba a su habitación del hotel. Y una de ellas lo enamoró. Escribió: quería esa paloma al igual que un hombre ama a una mujer, y ella también me amaba a mí. Me daba razones para vivir. Los pájaros son maravillosos. También era un poco canalla, porque creía en la eugenesia. Pensaba que algunas personas sencillamente no eran adecuadas para tener descendencia. Decía que cuando un señor no era el marido más conveniente, era preferible esterilizarlo. Bien. Y decía: en el año 2100 veremos la eugenesia universalmente establecida. Bla, 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 bla. El único método compatible con las nociones de civilización para evitar la reproducción de los ingratos es esterilizarlos. Bien. Ciertamente era un tipo difícil. Nunca gestionó sus inventos con habilidad comercial. Siempre le pasaba algo. Al final murió, siendo un hombre grande ya, en ese hotel, y estos seguidores, los que dicen que inventó la radio, la televisión y el tren, dijeron que lo habían asesinado los nazis. Era en 1943. Pero se murió igual. Nunca ganó mucho dinero, como en cambio lo hicieron Edison, Westinghouse, Marconi y todos los otros. Por esa razón, el mundo de los negocios siempre admiró mucho más a Edison. Desde luego, Tesla lo detestaba a Edison, ¿no? Escribió alguna vez que era un incompetente, que daba 1000 vueltas antes de tomar una decisión. A las personas soñadoras les resulta más simpático Tesla, pero el mundo es de los Edison. Y tenemos que saber eso si es que queremos convertir ese mismo mundo en un lugar mejor. La gestión, el olfato comercial, el conocimiento de los mercados y el realismo son virtudes que un buen soñador debe aprender para poder luchar con éxito por las causas poéticas. Hoy recordamos a este hombre de pinta porteña, engominado, bigotito, parecía Florén del Bene. Hemos preparado una canción que se refiere a su amor por los pájaros, pero también a su obsesión por el número 3. Así que tenemos 3 pájaros. 3 pequeños pájaros. 3 little birds. Bueno, vamos a hablar de 2 personajes muy importantes en el progreso, lo que se llama el progreso, lo que pomposamente los ediles del partido de Vicente López reputan el progreso. Y en realidad casi todos nosotros tenemos una idea del progreso bastante tronca. Todos nos creemos, y con cierta razón tal vez, que el progreso consiste en que pavimenten las calles, en que se inventen aparatos para hacer cosas que antes se hacían con las manos, etcétera. Si la idea que tenemos del progreso se resume, digamos, en la licuadora,
en la heladera eléctrica, en esos aparatos que reemplazan ventajosamente a la ama de casa o al falto de la vuelta. Bastante ha contribuido a esta idea del progreso nuestro amigo Comte, y él también tenía... Augusto, ¿no, Emilio? Augusto ¿Cómo Comte, están pensando sí, algunos? Sí. tenía una idea lineal del progreso. Creía que siempre se estaba progresando. Y también creía, además de muchas otras cosas, desde luego, que el progreso tecnológico conllevaba un progreso espiritual. De modo tal que era mejor aquel que hacía pesto en la licuadora que no el que lo hacía en un mortero. Desde luego, toda resistencia romántica ante el cientismo produce algunos abusos. Y así hay gente que, ante la idea de ser mejor el que hace pesto en la licuadora que el que lo hace en un mortero, opone la de que es mejor el que lo hace en un mortero. Lo que hay es que no tiene mucho que ver el lugar donde se haga pesto a los efectos del progreso espiritual de la especie. Pero hablaremos ahora de dos hombres que tuvieron mucho que ver con esto del pesto. No, con esto del progreso. Bueno, se trata de los señores Edison y Westinghouse. Hemos hablado quizá alguna vez de Edison, el mago de Menlo Park, el tipo que inventaba cosas. Y cuando los chicos no saben quién inventó algo, se lo atribuyen a Edison. Inventó casi todo. Por ejemplo, ¿quién inventó el telescopio? Desde luego, Tomás Alva Edison, dicen los niños, y se quedan tan frescos. Los maestros también, desde luego. Sí. Especialmente los maestros actuales, que son justamente lo que quedó de aquellos niños. Se me dirá, o me dirán algunos teóricos de la educación, ¿de qué sirve saber quién inventó el telescopio? Esta es una postura de cuestionamiento de la educación muy interesante. Se trata de tomar una noción cualquiera, por ejemplo, invención del telescopio, y preguntarse para qué sirve el poseerla. Por ejemplo, ¿para qué sirve, dicen, saber inglés? ¿Para qué sirve saber quién inventó el telescopio? ¿Para qué sirve saber en qué año se libró la batalla de Caseros? Vamos a suplantar en este ejemplo que está, en esta sucesión de ejemplos que está dando usted, la palabra inglés por la palabra latín, puesto que rápidamente esos teóricos de la educación responderán: saber inglés sirve para conseguir trabajo en otro país cuando uno emigra de la Argentina. Ha sido un ejemplo desafortunado, porque casualmente se trata de una de las pocas nociones para las cuales estos teóricos de la educación encuentran rápida respuesta. Pero ante la pregunta, ¿para qué sirve saber esto o aquello?, yo responderé que nada, si lo que se propone uno es ser un adoquín. Hemos dicho aquí varias veces que si alguien es una gallina, de poco le servirá conocer la fecha exacta de la batalla de Cepeda, conocer el idioma latín y en realidad conocer idioma alguno. Conocer, puesto digamos, que las gallinas se arreglan perfectamente con un, digamos, mísero conocimiento que apenas si pasa por el picotear lombrices en la mugre de los gallineros. Si uno aspira a ser una gallina, casi toda noción le resultará superflua. Pero ¿a qué viene esto cuando nos proponíamos hablar de señores como Edison y Westinghouse? Pues viene a que todo el mundo cree que Edison inventó todas las cosas, lo cual es casi cierto. Salvo, claro, el pararrayos, que como se sabe fue inventado por Benjamin Franklin, que era que cuando niño, según dicen, estudiaba por las noches. Esta historia se refiere también, es referida por algunos teóricos de la educación, pero de otro orden, de otras escuelas, que creen dejar en el niño una sensación edificante cuando les dicen que Benjamin Franklin estudiaba de noche cuando niño. ¿Por qué no acerca un poco más la cámara? Los niños salen de la escuela convencidos de que todo niño que estudiara de noche inventará el pararrayos. Le decía Alejandro que se acerca un poco más la cámara para que, digamos,
prohibirnos esta posibilidad, si la acerca en sentido geográfico y la traslada hasta estos pagos, hacia algún lugar llamado San Juan, ¿no nos encontraremos con algo bastante parecido? Sí, es posible. Cuando se cree que todo niño que va a la escuela, todos los días, especialmente cuando llueve, acabará escribiendo civilización y barbarie. Sobre todo por lo que llueve en San Juan, ¿no? Pues nuestro Sarmiento ha tenido muchas virtudes y numerosísimos defectos, quizás más que virtudes. Pero entre las primeras, dificulto que pueda contarse la asiduidad. Más bien, se trata de un defecto. El ir todos los días al colegio es espantoso, particularmente para los maestros, que por ejemplo en un día de lluvia ven que nadie ha concurrido. Nos vamos temprano. Claro, pensarán, nos vamos temprano, nos ponemos a contar cuentos verdes en la secretaría. Mira quién y resulta vino, que por ahí se abre la puerta y aparece Sarmiento. Bueno, pues tengo malas noticias para toda esta gente. Ni el estudiar de noche garantiza la invención del pararrayos, ni la asiduidad garantiza el escribir civilización y barbarie, ni la homosexualidad pertinaz garantiza el conseguir el retrato de Dorian Gray. Pero volvamos a Edison. Por favor. Quizá debe estar harto esperando que nos ocupemos de él. Bueno, como se sabe, inventó todo. El fonógrafo. No neguemos que el fonógrafo es un aparato mucho más sorprendente que el telescopio, digamos. La lámpara incandescente, etcétera. 800 patentes. Pero no venimos aquí a hablar de Edison. Ni tampoco de Westinghouse, que famosamente fue el inventor del freno de aire. Aquellos que caminen por las estaciones de ferrocarril y miren los bogies de los trenes, las ruedas, conozcan un poco de esto, verán algunas inscripciones en inglés que tienen los vagones. Y siempre está Westinghouse ahí, que es la marca de los frenos de aire, la marca de la licencia de los frenos de aire. Parece ser que Westinghouse, George Westinghouse, en aquel tiempo era un apellido, hoy ya parece una heladera. Asistió cuando era niño a un choque de trenes, así como Tiresias asistió al acoplamiento de dos serpientes. Y aquello marcó su vida. Tiresias se convirtió en mujer y Westinghouse inventó el freno de aire. Que viene a ser algo bastante parecido. Algún día voy a hacer otro programa. Sí. Con un polietileno que le tape la cara y una franja negra, pero bueno. Bueno, siga. Había una polémica entre Westinghouse y Edison. Westinghouse quería instalar en todas las ciudades de los Estados Unidos un sistema eléctrico de corriente alterna de alta tensión con cables aéreos. Y Edison decía que era mucho mejor instalar cables subterráneos y de baja tensión. Era una polémica técnica. Pero un mal día, uno de los obreros de Westinghouse tocó un cable, qué sé yo, y se fulminó al tipo y crepó. Y con un mal gusto impresionante, Edison no solo explicó el hecho como una consecuencia del mal sistema de su adversario, sino que con increíble vulgaridad organizó un espectáculo de feria verdaderamente repelente. Ahí en una especie de galpón había puesto un aparato de corriente alterna de alta tensión muy parecido a los de Westinghouse, y entonces le hacía tocar un cable a perros y a gatos que inmediatamente morían electrocutados. Y para ver esa porquería la gente pagaba, para ver cómo fulminaban gatos y perros, un olor a carne quemada, un espectáculo denigrante. Entre los espectadores de ese asqueroso espectáculo
Había de todo, e incluso gente que tenía que ver con la justicia. Y a alguien se le ocurrió alguna vez la siguiente idea. En aquellos años, el sistema de ejecución vigente para aquellas personas que eran condenadas a muerte era la horca, el ahorcamiento. Gozaba este sistema del prestigio de la tradición, pero los Estados Unidos vivían en aquel momento, calcule usted, la superstición de la modernidad. Y a alguno de aquellos espectadores del espectáculo de Edison, se le ocurrió que podía utilizarse la electricidad para suplir a la horca, toda vez que allí estaban matando gatos y perros con bastante eficacia. Y así fue que en la cárcel de Sing Sing se montó la primera silla eléctrica. Curiosamente o irónicamente, quienes la construyeron fueron los propios presos de Sing Sing. Bueno, y llegó el día de la primera ejecución y la silla funcionó mal. El condenado sufrió unas quemaduras de 3er grado y su pena, bueno, al final fue conmutada por la de trabajos forzados a perpetuidad, y no anduvo la silla eléctrica y al tipo le conmutaron la pena. Muy bien, en la ciudad de Búfalo, otro condenado estaba esperando su ejecución, se llamaba William Kemmler. Y el gobernador del estado resolvió que muriera en la silla eléctrica. Se enteró Westinghouse y se opuso a ello y apeló a la justicia. Westinghouse, que después de todo era el inventor, no de la silla eléctrica, pero sí el inventor de un sistema cuya aplicación finalmente permitía el funcionamiento de la silla eléctrica. Pero bueno, alguien se opuso a Hemingway, iba a decir yo. Eso estaría bien, sí. No, a Westinghouse. Y ese fue el propio condenado. Kemmler reunió a una periodista, una especie de conferencia de prensa, y dijo que él había cometido un crimen, que debía morir, pero que a él le gustaría, como hombre amante del progreso, morir en la silla eléctrica y no ahorcado. En realidad él no tenía por qué decidirlo, pero manifestó su opinión. Intervino ahí la justicia y finalmente se resolvió que el tipo muriera en la silla eléctrica. Lo que quería el condenado en realidad no era hacer una apología del progreso, sino quería jugarse el tute a ver si de nuevo fallaba la silla eléctrica y se salvaba, porque las horcas no suelen fallar. Bueno, muy bien. La justicia resolvió que fuera electrocutado este Kemmler, y el 6 de agosto de 1890, a las 6:30 de la mañana, Kemmler es conducido al lugar de la ejecución, en Búfalo. Se sometió de buen grado a que le colocasen los electrodos, uno en la gambardela, le rompieron el lompa, el otro en la columna vertebral, no sé qué le habrán roto. La silla tenía 3 pies, el cuarto era la pierna del condenado, que servía como toma a tierra, digamos. Masa. Sí, masa. El jefe de la ejecución se llamaba Edwin Davis, la historia conservó su nombre. Recibió la orden del director de la cárcel, accionó el interruptor, la cara de Kemmler palideció, olor a carne y cabellos quemados, un espanto. 17 segundos. El médico dijo basta, se acerca para revisar al tipo y todavía vivía. Poner más corriente. Estaban un poco desesperados los muchachos. Algunos espectadores se habían desmayado, estaba el pastor que había venido a ayudarlo a bien morir, a Kemmler. Salió a los gritos pidiendo clemencia, bueno. Le dan de nuevo. Y ahí Davis le mete 66 segundos de 1700 voltios. Espantoso eso. Espantoso. Y efectivamente murió. Bueno, desde entonces hasta ahora el sistema se perfeccionó mucho, ¿no? 26 estados norteamericanos lo adoptaron, otros eligieron la horca, otros la cámara de gas,
otros la inyección letal, y otros suspendieron la pena de muerte, si bien hace algunos años algunos estados norteamericanos que habían suspendido la pena de muerte volvieron a aplicarla. En 1928 se toma una foto histórica, que era hasta entonces la única foto que se tomó de un condenado en el momento de morir. La señora Ruth Snyder había asesinado a su marido y había sido condenada a la silla eléctrica, y un periodista, Tom Howard, creo que era del New York Daily News, se escondió una cámara en el Lompa y sacó una foto que después se publicó con un gigantesco escándalo, una cosa. Y ahí está la silla eléctrica. Resulta increíble que de la rivalidad entre dos grandes hombres de la técnica, de la tecnología, haya surgido, después de todo este invento más bien repulsivo, una máquina de matar a las personas. No era la primera máquina de matar. Acordémonos de la guillotina, que también solucionaba los problemas del verdugo. Pero debió ser también muy duro para los dos, para Westinghouse y para Edison, que después todos no eran tan malos tipos, el saber que una competencia casi comercial por la instalación de servicios eléctricos en las ciudades de los Estados Unidos iba a asociar el nombre de uno de ellos, no a una cosa después de todo baladí como puede ser el freno de aire, sino a un artefacto de tan triste memoria como la silla eléctrica. Pero pregunto, ¿a quién dedicar el recuerdo de estos dos hombres que se vieron vinculados a este aparato infernal, pues todo este vínculo entre la tecnología y la muerte? Es menester decir, Alejandro, a esta altura de la dedicatoria, que mucho tienta a uno, pensando en dedicandos posibles, en hacer esto que se suele hacer en los medios de masas cuando se habla de estas cosas. Esto es pensar las víctimas inocentes de estos aparatos, inocentes o culpables para el caso de lo mismo, pensar incluso en hablar en contra respecto de una concepción, digo, cristiana del mundo, en contra de la pena de muerte y de la posibilidad de que los hombres decidan esto. Y quizás, por supuesto, estemos de acuerdo con eso, pero, digo, no sería justo según la mecánica de este programa. Pienso entonces también en gente como los amigos Einstein u Oppenheimer, gente que en algún momento también trabajó sobre una idea como la del átomo y, bueno, por supuesto, quizás jamás pensaron en Hiroshima y Nagasaki. Pero en realidad, digo, la idea parece más bien remitirse desde esta humilde mirada hacia otras épocas, las épocas de nuestro amigo Alighieri, por ejemplo. Esto es, la relación entre los propios actos y las consecuencias de estos actos. Y esto no solo abarca la ciencia y las propias creaciones. Quiero decir, cuando uno se acerca a, por ejemplo, una situación de amor, uno no sabe o no piensa o no quiere, en todo caso, que eso desemboque en una tragedia y nadie da garantías acerca de esto. Sin embargo, también es menester decir que de aquellos actos que uno hace, necesariamente hay que pensar que esos actos siempre van a tener una consecuencia. Digo, no hay científicos inocentes, no hay amantes inocentes. Pesa sí más el estrellato a veces, la idea de esta gente de convertirse en estrellitas de la ciencia, más allá de esas consecuencias, y jamás renunciar a la posibilidad del invento. Y al mismo tiempo digo, sería necesario crear otra especie de seres, otra cosa que no fuera la especie humana, para pensar que uno va a renunciar a algo que es una creación propia, una forma de la paternidad, y no pensar justamente como estrellitas, sino mirando hacia las estrellas y no hacia esa especie de subsuelo en el que se mueven las cucarachas, puesto que ese uso es de otro orden. Para la gente entonces que no confunde sus acciones con las consecuencias que tengan y que enfrenta las consecuencias ya no como científicos, digo por los ecologistas, sino como seres políticos, entonces la idea esta de pensar en esas estrellitas, primero en el momento en que se crea y después en el momento en que eso se convierte en un asunto político. Y para aquellos que se hacen cargo de las consecuencias de sus actos, más allá de la culpa, Atahualpa Yupanqui toca justamente estrellita.